Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Acá estamos con la quinta reunión, quinto encuentro, experiencias de trabajo con masculinidades en Catamarca, invitándola a participar a nuestra referente de esa provincia, Paola Barrio Nuevo, en el marco de las exposiciones que está haciendo la Red Argentina por Buenas Masculinidades, contando las cosas que vamos haciendo en las provincias de la República Argentina. Bienvenida, Paola, una alegría que estés acá. Muchas gracias. ¿Cómo están todos y todes? Gracias por este espacio y por estar presente el día de hoy. Bueno, podríamos comenzar, si te parece. Perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien, María? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, Perfecto, bien. muy bien. Bueno, bueno. Básicamente en Catamarca empezamos a construir esta red a partir del año 2018. Nunca me voy a olvidar que como uno llega, ¿no?, a una red y a una asociación donde hay todo un equipo, donde nos apoyamos, donde construimos y donde aprendemos en equipo, que es fundamental. Fue en el 2018 que presenté mi currículo y empecé a formarme. Ya venía con una temática formada, pero a indagar más sobre masculinidades de la mano de todo el equipo y de María Eva, por supuesto, que siempre como líder está al pie del cañón para brindarnos material y lo fundamental es, como digo yo, nos transfiere saberes y conocimientos y experiencias que nos permiten replicarlos en las diferentes provincias. Bueno, en Catamarca este año hemos trabajado a pesar del contexto macro en el que se vive a nivel país y a nivel provincia también. eh, También hago este corchete, digamos, a nivel provincia porque el impacto de las políticas de género impactó de gran forma en lo que es Catamarca y el gobierno y los diferentes dispositivos y también la red siguió construyendo y trabajando a pesar de todo limitaciones de políticas públicas en cuanto a género y más aún en masculinidades. ¿Por qué digo más aún en masculinidades? Porque cuesta mucho todavía hablar de masculinidades, cuesta mucho aceptar, verlo, tratarlo, trabajarlo. Y es por eso que durante todo este año ya podemos hacer un balance. Estuvimos de diferentes formas presentes, tanto en la comunidad, en las instituciones y en los diferentes espacios comunitarios. Bueno, yo acá en la pantalla ustedes podrán ver que dice masculinidades, construcción colectiva para la prevención y la transformación positiva. Este fue el título de varios de los diferentes encuentros que hemos podido llevar acá en la provincia de Catamarca. Recién me preguntaba una compañera si era de acá de la capital. Sí, yo soy de la capital de Catamarca, de San Fernando, pero también hemos podido llegar al interior con mucho esfuerzo y voluntad, con equipo, porque también hubo diferentes instituciones que nos pidieron que llevemos estos talleres que implementamos acá en la capital al interior de Catamarca. Y eso está muy bueno porque nos habla que se empieza a abrir el mapa y se empieza a tomar conciencia de lo que es la prevención, cómo trabajarlo y cómo trabajar las masculinidades. Siempre cuando yo digamos, me hago presente, digamos, a ver, ahí lo puedo pasar, ahí está. Siempre tomando de base lo que yo hago en los encuentros, en los diferentes encuentros de las diferentes instituciones o centros comunitarios que nos invitan a hablar de masculinidades. Yo trabajo desde este concepto de masculinidades desde que hice un curso en la red. Para quien lo quiera hacer, está colgado, María lo tiene ahí, es un curso que trabajamos en la red, que nos fortalece y que nos da un panorama de qué es el concepto de masculinidades y que también es un concepto que se logra entender en la realidad cuando se lo transmitimos a la continuidad de la gente, ¿sí? Para que la gente común lo entienda, para que la docente lo entienda, para que los mismos hombres, varones que están en el curso entiendan.
y lo trabajo siempre bajándolo con ejemplos de la realidad, con un enfoque de perspectiva de género. También utilizo este dibujito que nos hace ver la mirada de todos los colores para desconstruir, digamos, en los contextos de mi sociedad de Catamarca, ¿sí? Una sociedad muy patriarcal, una sociedad cerrada, donde hoy todavía que una mujer vaya a brindar un curso de masculinidades es muy fuerte, incluso entre los pares, entre nosotras mismas, imagínense aún entre varones, y hay una particularidad muy buena que más adelante lo vamos a tratar, que pudimos llegar también a las diversidades, ¿no? Ellos se sienten parte de esto, les gustan nuestros talleres y nos invitan. Entonces eso es algo fundamental porque estamos construyendo una red donde nos ayudamos entre diferentes instituciones y diferentes redes. Yo siempre la tomo a la masculinidad como una construcción histórica, social, cultural, que va cambiando en los diferentes contextos e individuos y también está incierta en las relaciones de poder, ya que es dinámico, siempre digo, porque siempre va cambiando y en estas relaciones de poder lo vemos nosotros, lo vivenciamos, nosotros que estamos de este lado lo podemos ver cómo estas relaciones de poder van cambiando la mirada de la masculinidad y cómo nos afrontamos, ¿no? Cómo no es lo mismo firmar un convenio entre pares mujeres que una mujer y un varón. O sea, esto lo he notado mucho acá en Catamarca, ¿no? La predisposición, los formatos, los protocolos van cambiando. Entonces, siempre es bueno trabajar la masculinidad desde que es una construcción social y que va a ir, eh, depende de los contextos y de cada individuo, ¿sí? Y que estamos en permanentemente construyendo conceptos de masculinidad. Por ahí cuesta romper eso de la masculinidad hegemónica, más que todo cuando me toca trabajar con jóvenes, está muy marcado eso y por eso en los contextos en los cuales me estuve trabajando este año eh, fue el tema de, digamos, de la desconstrucción de lo patriarcal, de que sea una comunidad cerrada, de que no se hable de masculinidades porque no se hablaba, es una realidad y hay que aceptarlo. Hoy en día, gracias a Dios, puedo decir que estamos cambiando, que la demanda que tenemos de los talleres es porque se está hablando, y muchas instituciones nos consultan a María, por ahí que yo le digo, María, nos llegó de tal ministerio una consulta, es porque se están tratando la temática y también introducir esta temática en los diferentes escenarios de la vida. Cuando digo así es porque por ahí nos pueden pedir una institución privada que necesita hablar las masculinidades por los vínculos de sus diferentes actores dentro de esa empresa privada, por ejemplo. También trabajamos los vínculos dentro de una institución educativa, ¿sí? Que hoy en día están pidiendo mucho auxilio en cuanto a la violencia y prevención general, pero nos piden reforzar el tema de masculinidades, que eso me llamó mucho la atención en Catamarca que siempre que por ahí cuando llegan a mí, capaz que por mi otro trabajo me piden, y no nos podría dar un taller de prevención de violencia, pero sutilmente focalizar en masculinidades, ese es digamos, un paraguas que nos hace interpretar y ver y cada taller que nosotros vamos dando, lo vamos haciendo de acuerdo a los diagnósticos de las realidades, eso también. Cuando por ahí me preguntaban, ahí, ¿es el mismo taller para todos? No, no es el mismo taller para todos porque son diferentes realidades, diferentes contextos, aún adentro de Catamarca. Pueden ser, por ejemplo, escuelas, pero pueden ser diferentes los contextos, las edades. Entonces yo voy jugando con eso y con diferentes dinámicas que por ahí es lo que trato de motivar para que la gente no se aburra y también las edades y no tengamos miedo de hablarlo, que hablar es la manera de construir a través del diálogo y la comprensión y también no tener un posicionamiento cerrado yo también construir juntos, que es lo que yo siempre digo y busco. Eso que algo que me enseñó María Eva, la construcción colectiva es fundamental en estos espacios y es lo que nos permite, digamos, ir avanzando. También yo siempre que trabajo, no sé si se logra visualizar, yo siempre acá hay
una persona con la cabeza abierta y que salen mariposas. Es una forma también positiva de ver esto de la prevención de la violencia, porque generalmente siempre damos un taller, una capacitación desde lo negativo y hoy en día con todo lo que nos pasa a nivel personal, país, entonces tenemos que romper eso y mirarlo desde algo positivo. Entonces el hecho de que cuando abrimos nuestra cabeza empiezan a salir mariposas de colores porque estamos transformando, hay algo que nos hace ruido, que queremos cambiar y queremos liberar. Entonces, siempre trato de motivar a través de estas imágenes en cada taller, encuentro, capacitación que voy dando, eh, también como para tener una motivación. Bueno, como les venía comentando, la transformación positiva, y siempre trato de, digamos, de ir tomando diferentes formas, posicionamientos de acuerdo a mi hilo conductor y a la importancia de la red, ¿sí? De la red argentina por buenas masculinidades que se basa en la educación, ¿sí? Eso me gusta mucho porque yo creo que la educación es un eje fundamental para el cambio, para la transformación, pero hay que trabajarlo. Y la manera de trabajarlo es entenderlo, comprenderlo y construirlo. Acá, por ejemplo, se puede ver, este dibujito también lo trabajo, este dibujito lo he trabajado en el servicio penitenciario de Catamarca, que un señor le dice, por supuesto que los chicos y las chicas somos iguales. Y hay una chica y un señor que están viendo un dibujito donde la mujer está cocinando y el hombre se ve que se va con un maletín a trabajar o hacer esto de lo que yo mencionaba de la masculinidad hegemónica, ¿no? Cómo está tan visualizado y está culturalmente asentado en nuestros modos de vida. Entonces yo trato de romper ese esquema para llevar a la reflexión. Este dibujo, yo lo que motivo es llevar a la reflexión de aquellas personas que están ese día en ese taller y construir una mirada, pero no una mirada de o sos varón o sos mujer, desde el posicionamiento de que hoy estamos viviendo esto o sos súper feminista o sos súper machista, no, porque yo creo que la educación es la que hace a la persona a la persona por igual, sin importar el género y el sexo, en cómo se percibe y cómo quiero mi trato y cómo respeto y cómo va a ser, digamos, mi posicionamiento como persona en la vida y es por eso también que yo voy captando diferentes frases que dentro me parecen motivadoras y reflexivas, que esta es una frase que yo utilizo en algunos talleres, como le digo. Lo que hoy les estoy mostrando son pequeñas cositas que voy trabajando en diferentes talleres. Lo uní para comentarle a ustedes todo este trabajo durante todo este año. Es una frase que a mí me gustó porque también nos lleva a la reflexión cuando trato especialmente masculinidades y ya les voy a decir el por qué. Comparto la extraordinaria frase que me dijo un jefe de la policía de El Salvador, donde estuve trabajando durante una gran parte de este año. Que la mujer del futuro no sea el hombre que estamos dejando atrás. Rita Segato. ¿Por qué le trabajo yo esta frase? Porque me ha tocado ir en espacios donde eran todos varones y claro, esperaban alguien que le imponga alguien cerrado y, y dando la charla o el taller desde otro punto de vista, con contenido teórico y prácticas vivenciales y una charla abierta, podemos llegar a las conclusiones positivas y hacer notar al otro sutilmente cuáles son, digamos, las banderitas rojas, es decir, no estoy viendo a la persona como persona, sino estoy con un micromachismo, por ejemplo. Esto me pasó en el servicio penitenciario, que después de haber dado más de 6 encuentros, cuando yo salía del aula que me prestaban, me tenían que escoltar porque venían otros que no estaban habilitados para hacer el taller, pero que los compañeros le habían comentado que les gustó cómo se trabajaba desde la mirada que lo hacíamos y querían insertarse en el taller. Eso me llevó a que, gracias a Dios, en ese momento el gabinete
me dejara como abrir un otro tallercito especial para esta gente. Entonces, desde la construcción de esto de que no tenemos que ir a los extremos, sino saber reflexionar, posicionarnos desde la empatía, porque si no, no íbamos a llegar a los objetivos de la reflexión y de la construcción de las masculinidades como forma de vida y cómo nos autopercibimos cada una, aceptando de cómo se autopercibe el varón y fundamentalmente esto de las buenas masculinidades, porque en estos talleres trabajábamos nosotros ver lo positivo de las buenas masculinidades y hacíamos hincapié en qué actos personales hice yo, que soy consciente que los puedo cambiar, pero para llegar a esa conciencia teníamos que trabajarlo de diferentes dinámicas y yo tenía que ser muy sutil para que no se me retiren o para que en el próximo taller sigan viniendo, porque yo no podía venir con un prejuicio, decir, ustedes están acá por condena, por abuso, hasta por homicidio, porque si mi objetivo era que ellos cambien y reflexionen, yo tenía que llegar al punto de ellos donde juntos podamos reflexionar para que esa reflexión vaya por el camino positivo y de la conciencia de que si hice algo malo, lo puedo cambiar, pero necesito pedir ayuda. Que eso básicamente fue lo que me marcó a mí en todos los encuentros de servicio penitenciario que tuve. La verdad que comencé con mucho, digamos, miedo o incertidumbre, pero la verdad que fue muy bueno. También en eso, durante las diferentes visitas de servicio penitenciario, muchos me pidieron trabajar la ley Micaela en la profundidad de la historia, que eso los hacía reflexionar. Yo a ley Micaela obviamente lo tomaba como muy poquito, pero para llegar a la reflexión de por qué existe la ley Micaela y ellos, que muchas veces eran ellos que estaban ahí por homicidio, por muertes de sus parejas, de sus exparejas, quedaban como en shock. Yo los veía que quedaban en shock. Entonces eso me permitía a mí llegar más profundo a, a que ellos tomen conciencia y cómo será que ellos cuando se despedían, yo me miraba con la persona que me acompañaba que me decían, ¿en cuándo vuelve? No, no deje pasar 15 días y vuelva. O sea, era el impacto de la conciencia, de cómo poquito íbamos trabajando las masculinidades para llegar a buenas masculinidades y que noten esa diferencia. Y yo lo iba notando conmigo. Al principio tenían una posición de desafiante, como de no hacer silencio, de imponer su hegemonía. Y yo, quien me conoce personalmente, soy chiquitita, soy bajita. Es más, los celadores del servicio por protocolo me decían, me quedo en la puerta. Empecé teniendo 4 celadores y después dije, no, quédate tranquilo, con uno me basta, porque eso los hacía sentir también ellos más cómodos y podían expresarse más y eso de expresarse más me permitía a mí inmiscuirme en las buenas masculinidades y que ellos notaran la diferencia. Que eso para mí, por ahí nos pueden llegar a decir, pero van a, van a cometer los mismos delitos. Es un proceso de transformación y de educación y donde ellos aprenden a ver lo que está mal. Y he conocido historias de vida impresionantes y estas historias de vida, ¿no? Como cuando uno hay un corte o cuando hay una construcción o hay políticas de reeducación, digamos, es importante porque toman conciencia de lo que hicieron y de lo que está mal y de lo que está bien y de lo que se puede cambiar, de lo que se puede mejorar, toman conciencia de sus propias emociones, toman conciencia de aprender a pedir ayuda. Acá son fotitos que, bueno, están obviamente cubiertos de cara. Eh, Empecé en un aula chiquitita y pude llegar a un aula grande por la cantidad que se iban sumando. Eso es bueno, porque a mí me llamaban y me preguntaban, tenemos 5 más que se quieren sumar, ¿puede ser? Entonces yo trataba de, sí, pero les dejaba como una tarea, les llevaba insumos de tarea para que ellos, ya que se habían perdido el primer encuentro, me lo traigan para el próximo y de esa forma motivarlos más. Y eso permitió que podamos hacer este trabajo. Ellos participaron siempre eh, con recursos muy simples, ¿no? Como somos en la red. Por ahí con lo poco que teníamos, hacer mucho y dinámicas que a ellos los motivara. No era que yo iba a dar teoría, nada, porque ellos me decían, pero todas vienen y dan teoría y teoría, pero nosotros queremos expresarlo. Entonces, por ejemplo,
Me acuerdo que una vez pedí permiso para llevar globos, para trabajar con ellos, y en cada globo tenían que escribir todo lo que los hacía sentir mal. Y después, en un momento, teníamos que romper eso que nos hacía sentir mal. Y adentro del globo yo le había puesto un valor positivo. ¿Por qué un valor positivo? Porque ellos siempre me decían que ellos se los veía mal y que todos iban con el prejuicio. Y yo si iba con el perjuicio, yo no podía construir nada, no podía sacar buenas masculinidades de ahí porque ellos ya se ponían, no querían hacer participar, estaban mudos, o el hecho de su posicionamiento en el cuerpo con las manos así tirados así, me demostraba a mí y no. Gracias a Dios buscaba dinámicas para lograr llegar a la conciencia, llegar a enfocarme en lo que es la educación y ahí yo, en cada historia de ellos, que algunos se abrieron en un simple dinámica de un afiche, por ejemplo, después de ver un video de cuáles son, me acuerdo que era un video de las masculinidades hegemónicas, ellos decían sí, o sea, estamos criados con esa cultura. Y eso era lo que a ellos los hacía, que la única forma que ellos tenían de defenderse en la vida era eso, minimizando a la mujer, siendo ellos los que tenían que llevar el pan a la mesa, ser fuertes, no hablar con nadie, no llorar. Y era impresionante llegar el momento donde uno me contaba su historia llorando y el respeto de los pares conteniéndolo sin decir algún micromachismo. Eso para mí fue fabuloso, porque imagínense, desde el primer taller hasta el último que yo di, obviamente, si alguno se pone sentimental, ¿qué era lo que decían los compañeros? Ay, ya está, el maricón este está llorando, míralo. No, y eso era lo que nosotros justamente queríamos ir deshojando, rompiendo y trabajando estas nuevas masculinidades desde una mirada de la construcción, de lo emocional positivo, desde aprender a dialogar y también fundamentalmente aprender a cuando estoy por explotar. Porque si nos hubiesen enseñado, hasta yo misma digo, si me hubiesen enseñado a mí motivación emocional, empatía, capaz que muchas veces nos ahorramos muchos dolores de cabeza y comprender al otro. Y lejos de juzgarlo, ¿no? Si bien cada uno tenía una causa y causas graves, eh, estábamos en esa instancia, estábamos para aprender de la vida, de lo que había pasado y construir nuevos conocimientos. Ese era el eje. Yo no me, y se notaba ese posicionamiento por la apertura que ellos tenían. Y muchas veces me decían, ah, pero vos los defendes. No, no los defiendo. Yo quiero que ellos sean conscientes de los daños que causan y cómo prevenir esos daños. Pero cómo puedo yo cambiar, porque es fácil, como digo yo, ir, dar un taller y te doy un material, pero si yo no llego adentro a la reflexión, esa persona va a salir de la puerta y se va a armar lío apenas salga. Y yo notaba el cambio porque, como les cuento, me hablaba la directora de esa área y me decía, mira, tengo 5 chicos que les contaron, no tienen el perfil porque no tenían causas de índole de género, pero querían trabajarlo por el hecho de que veían cómo estaban contentos sus compañeros y me pasó que en uno de los casos eh, una familia me contactó de que dentro de estos talleres no había logrado visibilizar al papá de su hija y me preguntaba ella que la hijita quería ir a verlo al penal, pero tenía miedo a la mamá de esta vinculación, cómo iba a ser por el hecho de que hubo violencia. Entonces ahí empezamos a hacer un trabajo con la mamá, es pareja de este chico, y con la nenita y el equipo del servicio penitenciario para ver porque poníamos acá lo que es la familia, ¿no? Y como una madre dice, ella, la hija lo quiere ver, pide por el padre. Se sentía mal porque quería la niña verlo, saber que el papá existe, y era un vínculo. Y en el tercer taller yo recuerdo que tenían que hacer un dibujo que se les venga a la mente de un buen momento que hayan pasado y me dibujan, esta persona me dibuja él jugando con su hija.
Y qué importante fue ese dibujo que pudimos hablar con el gabinete del servicio penitenciario para que tengan en cuenta esa vinculación con los cuidados y protocolos, siempre pensando en el interés superior del niño, reforzando para que la niña pueda verlo al padre. La niña necesitaba avanzar, verlo al padre físicamente. Y obviamente la psicóloga de la pequeña, más el equipo del servicio penitenciario, se logró que ella lo vea, lo conozca, lo vea, y siguieron el proceso siempre, obviamente, con la supervisación y siempre con el interés superior del niño, escuchando lo que el niño pedía. ¿Qué era lo que el niño pedía? Verlo al padre. Y nosotros reforzamos a través de estos talleres para que el papá tenga los instrumentos justamente de las buenas masculinidades para crear el vínculo, porque ya, ya los vínculos, eso ya, yo como digo, los vínculos nacen. Entonces, eso ya íbamos ahí, nosotros nos apartamos, pero dábamos nuestro granito de arena para que esta persona tome conciencia de lo malo que hizo, de que podía cambiar, pero para cambiar necesitaba herramientas. Y ahí es donde entra la red Argentina por Buenas Masculinidades, las herramientas. Brindamos herramientas, si yo no, y eso también algo particular que hacemos. Si yo no tengo esa herramienta que sé que ellos necesitan, se la contacto ya sea con otra institución, sacábamos turno en casa de la mujer, en patronato deliberado, porque de esa forma íbamos construyendo para que no quede el vacío. Un trabajo muy fino que se lograba hacer siempre y cuando eh, la persona lo pidiera o nos acontecían estos hechos, por ejemplo. Así que fue una experiencia muy linda, fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora y con todos los miedos. Y bueno, el material que se trabaja acá es un librito que tiene la red, que está muy bueno. No recuerdo, María, creo que es módulo 1, 2 y 3 y 4 que María lo tiene, son cursos que la red da, que eso me ayudaron a mí a fortalecerme mucho para poder avanzar. Y bueno, y también como les venía contando, también fueron escuelas, instituciones las que nos pidieron. eh, Esta fue precisamente donde reforzamos el tema de masculinidad. En una primera instancia se trabajó prevención de violencia, pero en este módulo fueron masculinidades. Y esta era del interior de Catamarca. Para poder llegar al interior, armábamos toda una red de instituciones y personas, funcionarios que nos permitían llegar, porque por ejemplo, para llegar a esta escuela teníamos que atravesar una cuesta. Yo no manejo por cuesta, me da miedo. Me pusieron a disposición un vehículo para poder ir. Obviamente de la red, a honor y a voluntad fuimos, y sumado a mi otra arista, digamos, de mi otro jefe, que sin mezquindad autorizó también que parte del equipo mío me pueda ayudar porque eran muchos chicos, eran más de 70 alumnos y para que pueda tener impacto fuimos dividiendo en sectores. Otra de las licenciadas trabajaba lo que era la prevención del noviazgo, yo masculinidad y bueno, y así vamos trabajando. Y también acá dimos a trabajar, dimos a conocer la red. Me acuerdo que les pusimos el mapita que María lo puso al comienzo, que cuando eso les pusimos el mapita en el proyector, dice, uy, es una red nacional y están en todas las provincias. Sí, también es importante darla a conocer porque eso multiplica que mucha gente llegue para encontrar material y herramientas y nos convoquen a nosotros para poder enfocarnos en nuestros talleres, porque yo siempre digo, sí, por ahí no, a mí en Catamarca me dicen, pero todos están dando talleres, pero no todos los talleres son iguales. Y nosotros tenemos que defender nuestro posicionamiento como la red y cómo nos posicionamos nosotros y qué herramientas tenemos. Porque está muy bueno, va, yo la verdad que a mí me gusta trabajar y porque veo que aunque sea un taller, siempre hay un impacto positivo que te llevas, que te llega un mensajito positivo, un aliento y eso es lo que te motiva a trabajar. Por ejemplo, yo en esta escuela, para llegar a esta escuela, dije, "Uy, ¿cómo llego?" Y se fueron dando los actores sociales que me permitieron llegar y a partir de llegar a esta escuela, fueron otras escuelas las que fueron escuchando entre los mismos docentes, los mismos papás y fueron pidiendo y así podemos llegar a más lados, ¿sí? Siempre como digo, con los pocos recursos que tengamos hay que hacer maravillas.
y nos motiva esto, que los chicos cuando se despiden dicen, nos gustó, señor, ¿cuándo vuelve? Es una arista y una puerta que se abre para construir buenas masculinidades, porque siempre vemos las masculinidades de lo negativo, vemos el feminismo de lo negativo y no, tenemos que aprender a construir desde lo positivo y desde la convivencia donde todos somos parte, donde las diversidades podemos convivir y aceptarnos y llegar por ahí, como siempre digo, a consensos a pesar de los disensos, pero para una sociedad mejor, porque si no, hoy en día estamos todos muy violentos y por ahí yo digo, suspiro y es mejor quedarse callada antes de decir algo que pueda agredir al otro. Y eso lo aprendí trabajando, ¿no? Buscando herramientas para dar los talleres y yo misma poniéndome yo en modo de cómo puedo enseñar lo que yo no puedo ejercer. Ojo ahí, ¿no? También eso en su momento María, una vez me acuerdo que le dije, María, no me siento bien para dar los talleres, paré un mes 1 mes y medio hasta que volví a tomar fuerza y me volví a centrar porque eso se ve reflejado. Entonces, eso es fundamental. Y el apoyo de la red, ¿no? De esto de que te comprendan y te alienten, está bueno, ¿no? Porque no se ve. Últimamente, en las diferentes organizaciones e instituciones no se ve esa comprensión y está bueno, por eso lo traigo acá, porque también se puede hacer estos talleres gracias al sostén de la red y que tenemos de María Eva que siempre está. Bueno, esta fue otra escuelita, no recuerdo, esta escuelita fue para el norte de la capital. Ustedes vieron que siempre busco qué recursos tengo para trabajar para que los chicos no se aburran, los hago dibujar, le llevo cosas, un chupetín que los motive con una frase motivacional, eso está bueno. Eh, Empecé con un papel en blanco y negro y ya después me compré una resma de papel de color y ya una impresora que tenga tinta fue, la dejo sin tinta porque ya le hago un emoticón y le pongo algo lindo con el chupetín y eso los motiva a trabajar mientras ellos están trabajando, reflexionando sobre las temáticas. En esta escuela tratamos un tema de un caso que hubo acá en Catamarca, que salió en el diario de un niño que le clavó una lapicera a un docente y para estudiarlo el caso y bajarlo a las masculinidades, em, reflexionamos sobre el caso de cómo uno se autopercibe y cómo podemos evitar esas violencias. Y ahí surgen las masculinidades dentro de los ámbitos de la escuela, ¿no? Se lo puede ver en todos los niveles, desde directivos, docentes y también entre los niños. Entonces, eso me llamó la atención, que él dice, claro, nosotros vemos, dice, cómo el dire le impone a la seño, dice así. Y por ahí llega, entonces ahí los chicos se van dando cuenta y ellos empiezan a reflexionar de qué quieren cambiar y qué ellos ven que le hace mal al otro. Bueno, acá, por ejemplo, nos hice trabajar en afiches en base a estos y con una noticia de reflexión. Y después trabajamos las masculinidades para que ellos vean la diferencia de la buena masculinidad. ¿Sí? Esto de aceptarnos, de que puede ser que mi compañero se autoperciba de una forma, su masculinidad sea construida de otra forma que la mía, porque ¿qué me estaba pasando? O sea, mientras estoy hablando se me vienen ejemplos de preguntas que me preguntan los chicos y, por ejemplo, me decían, sí, porque mi mamá me dice que tengo que venir de tal forma a la escuela. Y era un niño que venía bien peinadito con su traje, con su corbatita, y venía un niño, un adolescente, con los aritos, con teñido, y entonces ahí trabajamos las diferentes formas de ser y que nos tenemos que aceptar como somos, porque ahí estaba el problema de que se hacían burlas. ¿Cómo bajamos esos niveles de violencia? ¿Cómo trabajamos la aceptación entre los padres? Y esto es bueno rescatar que los docentes, yo doy gracias a Dios que los docentes por ahí, los que me convocan, tienen esta apertura de que no se quedan solamente con el taller, sino que estamos en contacto y te van preguntando, mire, Elise, me pasó esto, ¿a dónde puedo irme? ¿Dónde puedo dirigir? Y bueno, tener una agenda abierta que me permite decir, mire, acá en Catamarca, por ejemplo, hemos trabajado con el Punto Violeta, que es de la Municipalidad de Catamarca, en temáticas que me surjan a mí en talleres, que, que yo capaz pueda
hacer, pero si sé que otra institución lo está haciendo y tiene los instrumentos, tiene los equipos interdisciplinarios, y bueno, chicas, miren, les paso hablen de parte mía, y eso hacía que la institución pueda estar reforzada con otra temática y yo profundizar en lo que es masculinidad. No ser egoísta, no hay que ser egoísta. La red me enseñó eso, a no ser egoísta, porque eh, de esa forma uno construye. Y me pasó también que hace una semana recibí a través del Punto Violeta, la secretaria de Punto Violeta, la secretaria me pide si yo podía viajar al interior de la provincia a dar un taller, a lo cual yo le dije que sí, que no había problema. Y bueno, justo nos agarró elecciones, todo, y quedó latente ese taller porque está el pedido de la institución del interior, de un departamento del interior, está latente. Y cómo es, ¿no? Ellos nos están diciendo, no, nosotros lo podemos dar, pero sabemos que Paula lo va a dar mejor con la red. Entonces eso nos abre también a nosotros la posibilidad de seguir avanzando en Catamarca y poder llegar, como digo, al interior profundo que también necesita. Así que bueno, espero que se dé, ya les contaré si se da. También esto que nos pone contento, ¿no? De que haya llegado la repercusión de un taller acá, allá. Así que esto nos pone muy contentos. A mí me encanta trabajar con los adolescentes, así que estamos ahí. Ojalá que si no se puede dar este año, por lo que estamos en noviembre, diciembre, se pueda dar a comienzo de clases del año, pero nosotros ya dijimos que vamos a unir todos los esfuerzos para poder llegar al interior y al pedido de esta escuela. Bueno, y también acá es algo que también debo rescatar. Yo admiro a dos instituciones con las que he trabajado muy fuertemente el tema de masculinidades, pero muy fuertemente. Y digo, admiro a los equipos técnicos, a los equipos que forman parte, especialmente de la Casa de la Mujer, y de ASDA, ¿sí? La Casa de la Mujer depende del Ministerio de Gobierno de la provincia, y ASDA es una organización, ¿sí?, de diversidad. Ambas instituciones siempre nos están convocando y trabajamos en red. Y la esencia que tienen los integrantes de estas instituciones es el carisma, son las ganas y el territorio. Entonces, nos unimos a esa gente porque se nota las ganas. Cuando uno tiene ganas, puede decir, no tengo recursos, pero hacíamos maravillas con nada, les juro. Y puse justamente estos talleres, esta es una foto de un taller donde nos unimos, la Casa de la Mujer ASDA y la red, con muy poquito, ¿no? Cuando digo con muy poquito, pero es con súper poquito, por ahí con un felpón, un afiche, que por ahí yo decía, me quedé sin afiche, y ya me decía la Casa de la Mujer, nosotros tenemos afiche de más, me quedé sin cinta, y yo le decía a la gente de ASDA, yo tengo la cinta, y podíamos trabajar. Y acá recuerdo que yo estaba súper nerviosa y le decía a María que podía trabajar, y acá trabajamos los mitos. Me acuerdo que me puse como maestra jardinera a ver cómo podía hacer llegar estos mitos. Hicimos tarjetitas de colores, cartulinas cortando, y bueno, pudimos dar un excelente taller que llegó a mucha gente. Y cuando yo digo excelente taller que llega a mucha gente es porque siento que logramos ese objetivo. Cuando la gente se queda pensando y dice, sí, la verdad que a mí me pasó, o yo actué de esta forma y está mal como actué, eso es lo que a mí me motiva y me dan ganas de seguir haciendo otro taller, a pesar de todos los contextos que por ahí no tener recursos, o por ahí que uno está cansado, o trasladarme, pero está bueno. Y bueno, sí, también tengo que ser agradecida, que tengo un equipo de mi otro trabajo, y de mi jefe, que me permite que el equipo me acompañe, porque podemos ampliar y también vamos haciendo este trabajo en red para que se puedan llegar a los otros servicios esenciales, ¿no? Porque trabajando un tema surgen otros temas, y ahí donde está la prevención primaria, ¿sí? Entonces es fundamental, es una pata, digamos, de toda una red. Así que bueno, acá está en la foto, como quería mencionar a Asda, Jorgito Vejero. Bueno, está Trini, siempre tiene un equipo y gente maravillosa a la par, que nos convoca y que juntos sabemos que podemos construir desde la prevención de la violencia. En la Casa de la Mujer,
Este año lamentablemente la perdimos a la directora hace unos meses, Monona Castro, pero una gran directora, una gran militante, que ella me abrió la puerta de la Casa de la Mujer junto a ese equipo y me permitió integrarme. Y las chicas que quedan hoy en el equipo, yo les siempre le digo, sigan con esa garra, porque es impresionante, siguen haciendo actividades territoriales, encuentros, talleres y donde trabajamos las masculinidades en conjunto con ellas y el impacto es impresionante. Pudimos llegar a, pudimos llegar a diferentes barrios, barrio Las Riberas, a mujeres emprendedoras, a diversidades, incluso a los chicos con los que ellas trabajan, por ejemplo, son tan solidarias de la Casa de la Mujer que el tema de masculinidades me los dan a mí para las escuelas. Entonces eso fortalece el trabajo de todos y habla de esta solidaridad, de esta red que estamos trabajando, ¿no? Con Gladys, con Mirta, de la Casa de la Mujer, que hoy al día se han puesto al hombro la dirección, es un orgullo trabajar y aprender de ellas porque obviamente yo aprendo de ellas que tienen la experiencia de años trabajando en un área tan sensible y nos complementamos, ¿sí? Y ahí es donde construimos saberes. Es como lo que yo voy a dar en el taller, que nos complementamos. Yo aprendo, es eso, es complementarse para sacar cosas positivas. Así que bueno, esto fue uno de los talleres muy lindos que dimos y, y bueno, gracias a María, que ese día yo estaba como media agobiada y trabajamos los mitos y así fueron surgiendo diferentes temáticas y se logró trabajar. Bueno, como les digo, más instituciones, más talleres. Lo que este año me llamó mucho la atención fueron muchas escuelas, si bien me llaman porque saben que me gusta dar talleres de diferentes leyes nacionales y provinciales a través de diferentes formas. Siempre están las masculinidades presentes y fortalecemos las más buenas masculinidades. Acá en esta fotito ustedes pueden ver que está el globito. Bueno, es una técnica muy práctica para los adolescentes para que ellos se sientan parte y rompe la estructura de que tengan que estar sentados escuchándonos. Siempre trato de inventar y en medida que puedo, una bolsa de globos se compra eh, y se genera algo nuevo, ¿no? Y siempre digo que porque ellos me lo dicen y me lo hacen saber, de la forma de que llegan los contenidos es diferente a que yo los diga con un texto de 20.000 renglones a un globito donde pum pum y después hay que romper lo malo, lo que nos sostiene, lo que nos hace doler, es diferente. Y acá se ve clarito el ejemplo, bueno, ya acá estamos intentando sacarnos una foto con todos los afiches que ellos generan. Cuando digo generan, son siempre las reflexiones. Y siempre yo le digo, saquemos la reflexión positiva, que nos lleve a la vida cotidiana a mejorar porque si no podemos hacer reflexiones. Si yo no les digo positiva, vamos a quedar agonizando, sí, en un concepto que va a quedar en la pared, pero yo le digo cómo ese concepto lo tomo y lo puedo llevar mínimamente, aunque sea en el aula, en el recreo. Me acuerdo que ese día, no sé si eran unos turrones que había podido trabajar con los chicos y el previo eran los turrones, ¿no? Y ellos se peleaban por dar su conclusión positiva y dejarlos la libertad también de que se expresen como ellos quieran, ya sea por dibujo, por cuadro, por texto. Eso también noto mucho, ¿no? Hay dibujos que son maravillosos, ¿no? Por ahí me ponía a pensar, ¿cómo no me puse a juntar todos los afiches que hemos hecho para después pasarle al María y que se haga algo con esos afiches? No sé, pero me da lástima pedírselos, traérmelos, porque ellos lo quieren pegar en la pared. Y en el último taller que Perdón, di en la escuela, lo que generalmente hacemos es sacamos fotos como haces vos. sí, Entonces sí, nos sí, queda el documento y ellos se quedan con su trabajo. sí, Aprovecho este pequeño cortecito para decirte que hay un integrante acá que está escuchando, que se llama Elba y que dice qué hermosas experiencias y cómo se trabaja en red. Así que gracias. felicitaciones. Gracias, Elba. Así que bueno, yo trato de sacarle foto y tenerla porque es muy valioso para ellos que uno, hay veces que quedo mirada de los dibujos que me hacen y cómo los interpretan
Y eso es la construcción colectiva y siempre desde el lado del siendo positiva, porque siempre digo, eso que hasta a mí por ahí me cuesta levantar, digo, ay, un día me pasó que tenía que ir a un taller que era una escuela muy lejos y tenía que salir temprano y yo había dejado ya todo listo, salir de un trabajo para ir a dar el taller y estaba desganada, pero cuando los ve a los chicos que quieren aprender, que preguntan y que se prenden en estas técnicas, se te olvida todo el cansancio y uno sigue adelante. Así que bueno, yo siempre me pongo metas porque soy como muy, planifico dentro de lo que se puede en la vida, me gusta planificar porque ustedes vieron que la vida nos da vuelta, o sea, podemos planificar, pero el de arriba dispone. Yo siempre me pongo metas y en Catamarca las metas en cuanto a la red es seguir generando cambios desde el territorio y la comunidad y que la red llegue a toda la provincia de Catamarca. Es una meta que quiero y anhelo, es que no solamente esté acá en Capital, sino que podamos llegar al interior, a estas escuelas que vio y que le gustó cómo trabajamos y que quedó pendiente en algún momento poder ir y porque creo que todos tenemos que tener las oportunidades em, y si no las trabajamos desde estos aprendizajes conscientes y sabiendo de las diversidades, es difícil generar la prevención de la violencia, porque cada vez estamos más violentos en todos los ámbitos, en todas las áreas, y es un desgaste, ¿no? Un desgaste y los chicos y los adolescentes se están criando con eso. A mí me preocupa mucho, en mi eje son los niños, niñas, adolescentes y familia, y bueno, y entre los sabores que aprendí desde un servicio penitenciario donde pude compartir experiencias, donde hoy me pongo a decir y tomar conciencia dónde estuve, cómo lo hice, cómo saqué la fuerza, em, y ver cómo llegó a la gente, porque gracias a Dios, mi miedo era cada vez que volvía al servicio penitenciario de tener 20 a tener 10 porque ya se aburrieron, no van a venir, no van a querer trabajar, y no, tenía 25 entonces eso me motivaba de hacerme el viaje para el servicio penitenciario. Bueno, acá en Catamarca está alejado del servicio penitenciario, es un viaje, pasar por todos los protocolos, la verdad que también que las áreas del ministerio de ese entonces, porque ahora hubo cambios en el ministerio y en el servicio penitenciario, todavía al haber cambios separan un poco las cosas, pero nosotros estamos disponibles para volver porque creo que hace bien y es donde tenemos que focalizarnos, porque si no, no sirve de nada. Eh, y otro dibujito que yo lo trabajo siempre cuando me toca trabajar con docentes, porque también me ha tocado trabajar con docentes, es este dibujito que dice currículum no oficial. O sea, y la realidad, cómo es de diferente, ¿no? Tenemos el currículum oficial en todos lados que tiene que ser así. Y no, no es así, porque todos somos diferentes. Y esto yo también lo aprendí. No me fue fácil a mí. Yo también venía formateada de esa forma, donde todo tenía que ser así. En los equipos de trabajo todos teníamos que cumplir de una forma. Y no, porque cada uno se va a sentir parte de cómo es uno, ¿no? Entonces no todos somos iguales, hay que comprender esto, que no hay un currículum oficial ni en las aulas, ni en la sociedad, ni en la familia, que nosotros ya veníamos, o sea, yo siempre digo soy la oveja negra de la familia, con honores, porque soy de ser la más calladita, empecé a ser la que empezó a transformar y a tomar vías para decir, no, basta, hay que cortar con esto, con todo lo que no te suma, con todo lo que daña, porque si no lo corto yo, no lo va a cortar la otra persona. Y siempre que puedo le digo a la gente, "Ah, busquemos las alternativas de cambio, porque si no, no. De hecho, no por ahí no voy a lugares donde sé que voy a escuchar lo mismo y a mí me gusta lo práctico, la acción, ¿sí? Eso, porque eso crea impacto y más que todo en los chicos. Si yo hoy puedo focalizarme y cada actividad que pienso para ir a la escuela es porque me nutrí de haber escuchado historias de vidas en el servicio penitenciario y decir, pucha, si estas personas hubiesen tenido herramientas, otra mirada cultural, familiar, capaz que no pasaba las desgracias de matar a una persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender.
Yo no es que y eso lo que lamentablemente lo tengo que aclarar porque también fui víctima muchas veces de que me dejaran de lado por trabajar las masculinidades, no lo estoy defendiendo, sino estoy haciendo contexto de cómo las herramientas de un ser humano, entenderlo y verlo de esa forma, nos hace llevar hacia, o sea, si hubiese tenido herramientas, otro contexto, capaz que no llegaba a esto. El hecho de que yo por ahí, eh, eso a mí me impactó un montón y es lo que yo en cada taller que doy en la escuela trato de que los chicos expresen sus emociones, no se queden, busquen ayuda. eh, y si tengo que parar el taller, que me ha pasado en alguna escuela porque veo que la forma de que se tratan es muy violenta, lo paro para trabajarlo con el ejemplo contrapuesto que me pasó en el último taller que estoy recordando, em, de la forma de que se pedían un lápiz, tirando el lápiz. O sea, el hecho de tirar el lápiz en una distancia y de la forma de que se tira es violento. Entonces, o sea, puede pasar cualquier cosa. Se antepone un niño, pum, en el ojo. Entonces le digo, estas son las formas en que tenemos que cambiar. Son las micro cositas que hay que cambiar para prevenir la violencia. Y entre los mismos chicos por ahí, ellos sí, porque, señor, él es un, mm". Y entonces yo me quedo, no, no, le estamos dando un taller de buenas masculinidades. A ver, nos respetemos y aprendamos a respetar. Y eso hace que los profes se sumen a ayudarme, porque después los profes me escriben y me ponen, cambiaron la actitud, o profe, estamos más complicados en esto, ¿a dónde podemos ir a pedir ayuda? Es toda una construcción y la idea es seguir trabajando estas metas, que seamos conscientes de las realidades, que no todos pasamos por las mismas realidades, a pesar de que la cultura nos impone, ¿sí? Estereotipos, nos impone padrones, todo, pero tenemos que aprender a romper eso porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y también aprender a coexistir, ¿no? Porque pasa que por ahí me tocan señores mayores, que me ha pasado en el boletín oficial, no sé si la casa, con las chicas de la Casa de la Mujer me convocaron para el boletín oficial. Imagínense que son todos varones, boletín oficial de la provincia de Catamarca. Eh, eh, Cuesta llegar a esas personas, pero uno llega. Uno llega de a poquito, primero en un encuentro, segundo en el segundo encuentro, y ellos ya empiezan a soltarse y empiezan a ver diferentes las cosas. Y ese es el objetivo que tenemos como red, ¿no? De construir desde lo positivo, desde lo bueno y avanzar. Bueno, y acá, gracias a Dios, tuve la oportunidad de cuando fui a Buenos Aires de encontrarme con María y con parte del equipo en la Mutual y en la red, que fue muy enriquecedora. También ahí le hicimos entrega a María de la declaración de interés parlamentario de la Cámara de Diputados, que gracias a Dios tuvimos el apoyo del diputado Juan Denet en nuestros comienzos, en el año 2018. Y eso fue fundamental también, porque eso también nos abre un panorama a nivel legislativo, que es donde se deben generar estas políticas públicas y defenderlas más que todo. Hoy hablando con María y con las compañeras, decíamos, cómo cuesta mantener una política pública de género, cuesta mucho, más que todo hoy. Entonces es importante que de lo legislativo a nivel provincial se refuercen y no se saquen, se traten de mantener estas diferentes políticas públicas, ya que a nivel país está muy complejo. Y bueno, siempre trato de ser partícipe de las diferentes reuniones de la red porque aprendo de lo que está haciendo La Pampa, de lo que está haciendo Chubut y La Rioja. Compartir con Noelia, una vez me hice un viaje mientras uno pueda para aprender, y eso nos fortalece como red. Así que bueno, em, gracias por haber estado. No sé si hay preguntas. Este es el humilde trabajo que se hace a pulmón, como siempre digo, pero me gusta. La verdad que entré con todos los miedos. Me acuerdo cuando le mandé mi currículum a María, tenía miedo que me diga, no, no, no podés ser parte. Llegué gracias a un profesor muy querido mío que me dijo, me gusta el perfil que tenés, mira, contáctate, dice, yo estaba terminando ahí otro posgrado y me dice, mira, contáctate porque me gusta el perfil. Yo tenía miedo. Y bueno, se fueron dando las cosas y seguimos. Ya pasaron varios años y bueno, tratamos de construir y aprender, ¿no? Seguimos aprendiendo de todos y de todas y de todas. Así que Gracias bueno, por tanto. Gracias. Muchas gracias.
Si querés dejar de compartir, vas a ver a las personas Sí. que te están escuchando, a ver si pueden hacer algunas preguntas. Por ahí Elba que diga algo más si quiere, algo que de lo que escribió en el chat o alguna otra persona. Ay, no, súper emocionada. Escucharla hablar es algo tan hermoso que uno le gustaría trabajar y aprender y comprender muchas situaciones que en base a explicar en las escuelas, porque con Nahue hemos vivido situaciones de bullying y cómo a través de un juego tan simple como un globo ir previniendo con el tiempo a lo que luego terminan en cárceles, o sea, y todo trabajar en red, como ella la contactó, la ex mujer, para que la nena pudiera estar, y son experiencias que te ayudan a ver que se puede mejorar todos los días con algo, así sea un granito de arena, pero ese granito de arena más adelante es otros 10 granitos de arena. O sea, yo lo Ah, veo así, es como que de a poquito cuesta, como dicen los chicos, remarla en dulce de leche, pero a lo último se aliviana y se puede seguir. O sea, es algo hermoso escuchar eso. así es. No, y es re lindo trabajar en las escuelas, cuando a mí me gusta, y con tan poquito podemos hacer mucho porque los hacemos reflexionar a los chicos. Estamos en una sociedad donde los adolescentes están muy convulsionados entre las redes, los videojuegos que son puro de matar, de pisar el otro. Yo lo noto, eh, y estamos trabajando en eso. eh, y me pasó por ahí esto del servicio penitenciario. Todo el mundo te dice, ay, pero ¿por qué vas para ahí? ¿Qué necesidad tenés de ir? Eh, y, y yo, a mí me gusta, y tan poquito pudimos hacer tan mucho una revinculación, incluso porque viéndolo desde el trabajo social y todo esto, es decir, una persona que sabe de dónde proviene, que le da una imagen física, corporal al papá, cierra muchas heridas, que eso la va a ayudar a ella a avanzar, y tener fuerza para que dentro, a pesar de ese contexto familiar en el que estaban pasando, porque hay que tener en cuenta el contexto familiar, como venimos diciendo, ¿no? Y la cultura familiar que venimos trayendo en la mochila, como que esta niña rompa los esquemas y a pesar de su edad corta diga, no, quiero conocerlo, quiero ir a verlo y movilizar a todo un equipo para que se pueda y pedir las autorizaciones. Yo la verdad que a mí eso me impacta y decimos, cada tallercito con algo así chiquitito, estamos cambiando en algo, estamos cambiando en algo. Ahora, por Sembrando ejemplo, un montón de semillitas por todos exactamente, lados. exactamente. Así que ahora de mi otro trabajo, no me pidieron un taller de masculinidades, pero me pidieron otro taller de una ley nacional, grooming, pero más focalizada digamos, en el protocolo provincial, que hay que hacer ahí unas reformas. Así que bueno, estamos preparando para ver qué sale con eso. Y así van surgiendo, ver diferentes temáticas que las vamos trabajando y bueno, así que, pero es el impacto ese, ¿no? Y la red nos enseña eso, porque hacer una red, estamos en todo el país y no es la misma situación en La Rioja que en Catamarca, que en Chubut, pero las temáticas van oscilando en las mismas temas de diferentes formas, entonces nos ayuda a ir focalizando. Como digo yo, cuando me piden el otro día me pidieron un taller para 90 chicos. Y le digo, no, 90 chicos son un montón, yo no puedo darle 90 chicos, y digo, no es que sea mala de no Ujú. dar un taller 90 chicos, sino que se va a perder la información. Y me fueron a acusar con mi jefe. Y mi jefe me reenvía el mensaje, Paulito, usted no quiso dar un taller. Y le digo, no, le explico, le digo, quieren que dé en un día 90 chicos, le digo, no me va a dar ni la voz, no tenemos recursos, le digo, y me dice, no, y viéndolo así, tiene razón. Y era, por ejemplo, del sistema de protección de niñez, la ley 26.061. Y entonces, para que podamos trabajar la línea 102 tenía que dividirlo en dos, no hay forma. Hasta que, bueno, el docente comprendió que si quiere que yo vaya a dar el taller,
vamos a tener que disminuir la cantidad porque ir, como digo yo, a mí no me sirve la foto con 90 chicos escuchando yo un micrófono. No me sirve, le digo así. Así Ujú. que bueno, eso quedó latente, será para el año, eh, pero también esto de ver los espacios donde damos los talleres, los contextos, yo siempre pregunto, por ejemplo, si me llega algún taller de la Casa de la Mujer, la vuelvo loca a las chicas de la Casa de la Mujer, ¿y cuántos son? ¿Qué edades tienen? ¿Están estudiando? ¿No están estudiando? Todo eso, si son adultos, tengo que tener en cuenta. En el servicio penitenciario me pasó algo particular, o sea, yo iba pensando, yo digo, tengo que hacer cosas ahí para también para gente que no sepa leer ni escribir y como que era como que mi mente ya me anticipaba de que yo no podía llevar una fotocopia con un texto porque si no sabía leer yo lo iba a poner en aprietos a esa persona con toda la situación que está pasando, cómo iba a hacer que reflexione si no sabe leer me pasó, así que menos mal que había llevado digamos, la segunda opción y se bajó a la segunda opción de trabajo. Esas cosas que pasan en la vida. Adelante, Elizabeth. Ah, bueno, bueno, primero que nada, felicitaciones, Paola, y comparto que es muy emocionante escucharte, tu energía, tus ganas, tu compromiso, así que felicitaciones. Y Gracias. aprovecho para preguntarte de esas experiencias y esa recorrida en las escuelas y con los adolescentes. ¿Cuáles serían las preocupaciones que vos ves, sobre todo en los docentes, que son quienes convocan? ¿Qué es lo que les está preocupando sobre los adolescentes hoy? Y por supuesto lo que vos pudiste escuchar de los chicos. Si se pudiera, eso, ¿no? Hacer una pequeña síntesis de cuáles son las preocupaciones prioritarias en este tiempo, ¿no? Sí, más que todo los docentes se preocupan por los límites, ¿no? El límite, esto que marca el límite como siempre digo yo, tengo derechos y tengo deberes, pero hay un límite hacia la otra persona. Eso es lo que más preocupa y se dan casos porque los docentes se preocupan por cómo reaccionan los chicos a vulnerar la intimidad del otro con las pequeñas acciones. Son los límites y también esto de involucrar a las familias, ¿no? Que la familia esté más presente, que no sea un dispositivo electrónico el compañero de esta persona. Y acá, el- digamos, entre los diferentes talleres que pude ir dando, yo siempre digo, está muy marcado. El nivel socioeconómico de unos chicos al de otros, ¿por qué? Porque yo noto que las familias con un nivel socioeconómico un poquito más alto sale de la escuela, va a hacer danza, va a inglés, de inglés va a fútbol, y yo digo, no tiene un minuto para, no sé, para gritar en la casa, para jugar, para... Yo me acuerdo que en mi casa los volvía loco a mi familia y a mi papá me miraba, me blanqueaba los ojos y yo me quedaba dura, porque sabía que en un momento tenía que sosegarme, digamos eso se nota, ¿no? Los chicos institucionalizados, que le digo yo, salen de la escuela a danza, a fútbol y a inglés. O sea, vienen, comen, duermen, incluso algunos van a la maestra de refuerzo y así siguen la metodología. Y después está el otro extremo de los chicos que por ahí no pueden, no saben que existen talleres donde pueden ir gratuitos o no tienen el acompañamiento de los padres para ir y esto genera esta ida y vuelta de los límites, ¿no? De que por ahí demasiado tiempo por ahí a los chicos los hace pensar cosas indebidas y que la gente del mal ande rodeando diferentes espacios. Así que, pero de ahí lo que más trabajamos con los docentes es esto, del respeto entre los pares, de aceptar las diferentes masculinidades, porque hemos visto ya en diferentes escuelas que los chicos se posicionan, yo elijo ser la diversidad y se tiene que posicionar y se tiene que entender la diversidad y respetar. Así que eso trabajamos mucho, el respeto a la diversidad, porque es como que ya los chicos están mostrando sus deseos de cómo se autoperciben. Y entonces esto genera violencia en cuanto a las masculinidades de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces eso también lo trabajamos mucho con los docentes. Ujú.
Bueno, gracias, muchas No, gracias, por Pablo. favor, gracias a usted. Adelante, hástalo. Gracias por estar acá con nosotras. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas, todos, todes? Mira, no quiero pasar por alto, por eso quise pedir la intervención, porque me quiero dirigir muy atentamente con Paola. Me entusiasmó mucho escucharle. Está muy jovencita ella para toda esta experiencia. Comparte, ¿no? Mira, te quiero dejar un par de cosas, Paola. El escucharte tu experiencia en los sistemas carcelarios, y después brincar hacia el área educativa en las aulas con los chicos, ¿no? Me llevó un poco a la necesidad de compartirte algo que quizá te ayude y te refuerce un poco o no sé qué tanto toda esta experiencia que nos compartes. Mira, con el tiempo, después de escuchar bastantes definiciones de lo que significaban las masculinidades y que a medida que va pasando el tiempo salen nuevas definiciones, en fin, caí en cuenta que la masculinidad, aparte de ser un aspecto que de definición de identidades, y después aprendí que también el concepto de masculinidades nos podía permitir tomarla como una herramienta de análisis para las realidades, partiendo que desde el enfoque de las masculinidades tenemos distintas percepciones de nuestras realidades que vivimos. Y entonces después me llevó a que la masculinidad también, y esto lo digo con mucha reserva porque no es una definición que trato de hacer, digamos, que le sirva a todo mundo, pero a nosotros como colectivo y a mí en lo personal me ha ayudado mucho el poder entender la masculinidad como un proceso, o las masculinidades como un proceso histórico, y ahorita lo voy a explicar mejor, un proceso histórico, ¿sí? Que está condicionado tanto por los contextos como por las situaciones. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando mencionas la cuestión del contexto carcelario y el contexto educativo, me hiciste recordar y me veo en la necesidad de ser más puntual en mis intervenciones, puesto que ya tuvimos mis participaciones anteriores y estas que nos esperan. Y como veremos, nos hablan de distintos contextos, pero también distintos momentos históricos en que los hombres o las mujeres nos vamos haciendo hombres, nos vamos haciendo mujeres. Y el ejemplo que te quiero dar es como yo he tenido la oportunidad de trabajar este tema de las masculinidades y vinculado, ya sea con los cuidados o ya sea con las violencias o ya sea con algunos otros temas, pero he tenido la oportunidad de trabajarlos en contextos geográficos diferentes. Y el ejemplo que te quiero dar puntual es este. Cuando trabajé con hombres y mujeres que se vivían en una situación de salud muy, muy difícil porque ellos estaban ya luchando contra el VIH y el SIDA. Y trabajar con ellos en los talleres o en algún programa dirigido a ellos significaba siempre tener latente que había allí pululando en el ambiente la muerte. Sabíamos que ellos ya estaban siempre preparándose y visualizando que quizá fuera el último día que pudieran estar. Pero a veces desde las masculinidades llegamos a darnos cuenta que a veces los padres, en su afán de seguir siendo protectores y de ayudar a sus familias, a veces sus medicamentos retrovirales que conseguían o que les daban, eran capaces de venderlos para conseguir algo de dinero, porque ya su enfermedad no les permitía tener un trabajo estable. Y entonces para poder mantener a sus hijos, sacrificaban pues su salud vendiendo sus medicamentos, ¿no?
Entonces, con esto te quiero transmitir que sí, sí a los hombres, la masculinidad se va forjando y nos van forjando, nos van moldeando esas circunstancias, esos momentos históricos que a veces estructuralmente favorecen, pero también estructuralmente dificultan mucho poder trabajar y avanzar en estos espacios en donde que algo que me gustó mucho escucharte decir, cuántas veces ahorita nos comentaste que las cosas las hacías a veces, acá decimos en México, con las uñas, ¿sí? Porque nunca hay presupuestos para este tipo de cosas. Pero eso tú lo has transformado desde las buenas masculinidades, ¿no? Que has aprendido de esta red de Argentina, ¿no? Has aprendido si no hay las cosas, pues a construirlas, ¿no? Y a buscar los recursos. Y eso lo aprendí yo aquí, no en México. Yo lo aprendí ahí en Centroamérica, en Nicaragua, o lo he aprendido por allá en Colombia, ¿no? Que a veces teníamos que trabajar con los elementos naturales que se nos daba. Si era en un corral, si era en el campo, en el río, donde fuera, ahí había elementos para poder trabajar. Y entonces, eso a mí me ayudó muchísimo después de muchos años de trabajar de esta manera. Nosotros, según nuestro programa, que implicaba trabajar un año con los hombres, el tema de violencia, de sus violencias, ¿no? Renunciar, sí teníamos ahí algo urgente que atender, que ahí lo prioritario era parar la violencia, a como diera lugar, porque ya la familia estaba muy dañada o incluso ya había daños irreversibles y había que no hacer cosas tan a largo plazo, sino cosas muy inmediatas porque se intentaba parar la violencia, como diera lugar y ya después buscar otras formas. Pero ¿cómo lo hacíamos? Esperando que los hombres llegaban porque nos los canalizaba de las demás dependencias, nos los enviaban. Generalmente no es un programa o no era un programa que fuera realmente financiado por el Estado, ni mucho menos, sino nosotros costeábamos nuestros propios gastos. Pero los límites allí era que esperábamos que llegaran. Y allá en Centroamérica, y con lo que te escucho, me das la razón que a veces hay que trabajar donde ellos están. ¿Sí? Y justamente de allí, también acá cambiamos esas formas de trabajar. Ya después sí trabajábamos en los talleres, en sus lugares donde ellos habitaban, y además a veces ni siquiera teníamos que mencionar el tema de violencia. Todavía a veces era un poco más suave hablarles de género o quizá de masculinidades, pero de violencia había muchas resistencias, ¿no? Entonces, aquí nos restan algunas ocasiones en que podamos compartir y partiendo de esta idea que te quise transmitir, de que somos productos de un proceso histórico, porque sí, a medida que va pasando el tiempo, hablamos de lo que se daba en aquel tiempo, como en nuestro caso, que tenemos ya más de 20 años en esto, el cómo pensábamos y abordábamos las cosas en aquellos tiempos cuando iniciamos, ahora, indudablemente que las circunstancias acá en México, esta situación tan violenta en nuestro país vino a forzarnos a buscar refugios y a buscar metodologías que no existían. Ni siquiera en los libros existían. Y trabajar con los niños y trabajar con esto, nunca lo pensamos hacer y tuvimos que hacerlo, porque se estaban quedando muy desprotegidos, porque sus padres habían fallecido, habían huido, no sé, o estaban en las cárceles. En la próxima reunión que tengamos en la red, hay un tema propicio que quizá podamos ampliar más esta experiencia que tuvimos nosotros acá y que seguimos teniendo con los hombres que están en situación de cárcel. Y entonces ahí podemos también compartir quizá experiencias que hemos tenido de cómo esos hombres tienen que adquirir habilidades, porque cuando entran a una situación carcelaria, todo lo que aprendieron para sobrevivir allá afuera ya no les va a servir, porque las reglas del juego al interior son otras. Pero cuando ya aquellos que tienen la oportunidad
de salir algún día o de salir después de 10, 15 años, 20, no sé, y quieren regresar para insertarse en la sociedad, en sus comunidades, van a tener que iniciar otro proceso de aprendizaje, porque lo que aprendieron por años en la cárcel tampoco ya les va a servir allá afuera. Y Hasta esa experiencia la documentamos acá. qué bueno Entonces, esto, qué bueno esto que estás ofreciendo, porque en el cuarto encuentro de noviembre, que es conmemorando el 25 de noviembre, el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, vamos a trabajar sobre ese tema. Así que ya te comprometemos para que tomes tus 15 minutos y expliques la experiencia de asistencia a varones en muy México. bien, ¿Eh? muy bien. Nos Entonces, va a gustar Paula, mira, muchísimo. sí, El- mira, Paula, felicidades por esto, ¿eh? Y hay que seguirle con esa creatividad que tienes de tus globos y todo. Y que ya te digo, a veces a trabajar con las uñas, ¿eh? Y muchas felicidades, ¿eh? Yo Muchísimas gracias. me quedé con esos ejercicios aparentemente muy sencillos, pero que generan cambios, sí generan cambios, ¿sí? Sí, sí. Gracias. No, Y gracias gracias. a usted. Mm. Gracias a usted por compartir también su conocimiento, ella es fundamental y es tal cual como usted lo dice, o sea, nosotros ir a los espacios de ellos, también eso genera otro posicionamiento a que ellos tengan que venir a otro espacio, siendo en el sistema carcelario o en otros espacios donde uno ve los talleres, también eso es fundamental, yo eso lo fui aprendiendo, no sé, yo me siento vieja, gracias por haberme dicho joven, es como que yo ya estoy cansada. Este año fue muy duro, vengo cansada, pero voy improvisando porque van pasando estas cosas y si, es como dice Hástalo. Si nosotros no vamos viendo las dinámicas, vamos quedando y no vamos a llegar al objetivo que queremos. Y acá se me acordaba de algo que me pasó en un taller que dimos de valores, construcción de aprendizaje para los más chiquititos, eran de 4 hasta 6 7 años, que gracias a Dios mi jefe me tiene un aguante y cuando puede me ayuda, y si no, mucha gente que me sabe, me dice, mira, me quedo esto, podemos hacer esto, o voy al chino de acá y le regateo precio al chino impresionante para que me haga precios por ahí con cositas que yo los pueda motivar a los chicos. Este tallercito era de chicos de 4 a 8 años y trabajábamos los valores. ¿Por qué? Porque es un EPI, un centro de primera infancia acá en Catamarca, y están trabajando el tema de la familia para que la familia sea esta forma de contención, vuelva a ser el centro de la persona para contener, para brindar amor, afecto, educación, salud. Todo el artículo 7 de la ley 26.061. Bueno. Em, y yo los hago trabajar con mi equipo, gracias a Dios, las chicas, tengo un equipo que en este caso, con los otros talleres que doy de mi otro trabajo, son mamás, entonces las chicas saben cómo van a hacer la tarea con la mamá. Yo les digo, no importa que no tengan un currículum, pero son mamás. ¿Y quién más que una mamá sabe cómo trabajar un niño? Yo las veo a ellas, cómo se desbordan por sus hijos. Eso quiero que me ayuden a mí. Cuando vamos al taller dividimos en grupo a los chiquitos, porque hacer más chiquitos hay que contenerlos más. Yo conseguí material didáctico, tijeritas, papelitos para que ellos trabajen. Y viene la coordinadora del centro del EPI y me dice, estoy admirada, dice, están callados, concentrados, haciendo toda la cuestión de familia y los valores. Y uno decía, sí, la amistad es un valor, señor, sí, no pegar, ser responsable, sí, son valores que los estamos perdiendo y que habría que visibilizarlos y hacer un afiche grande, le decía, póngale en todo el color. Y ellos con sus pequeñas manitos que están trabajando, cortaban con las manos, con la tijera, pegaban. Y en eso, uno de las chiquitas me pone a Aloha, de una película de Disney de ese momento. Bueno, quedó Aloha y un dibujo de una familia. Y lo que es, y los chicos nos enseñan a nosotros, porque yo quedé muda. ¿Qué significaba Aloha en la película? Familia. Entonces yo, toda la temática que trabajamos de los talleres lo vinculó con la película y su conclusión fue esa, claro, Aloha, familia, la familia tiene que ser buena, tenemos que ayudar. Yo quedé muda. ¿Cómo será que después me manda
Juan, que es de mi equipo, me manda, toma, ponete a ver la película el fin de semana para que no te dejen mudo los chicos. Y ahí yo quedé, digo, Qué wow, con tan poquito llegamos a los chicos y es impresionante cómo ellos, eso les queda grabado. O sea, eso les queda grabado. Entonces, de ahí empecé, no sé. Por ahí me río porque mi novio me dice que soy cartonera, ya voy pasando, mira esa caja me sirve para hacerle, ahora estoy por inventar otra técnica con una caja linda, dura, así ponerle las emociones para trabajarlo con los chicos, porque me toca una edad más chiquita, entonces tengo que ser más didáctica. Y Ujú. soy cartonera, Qué bueno, qué pero bueno. bueno, Bueno, le damos un aplauso súper fuerte a Paola, ¿eh? Bravo, Paola. muchas gracias. Muchísimas gracias por todo tu compromiso, por todo lo que haces, por todo lo que estás construyendo. Y bueno, para nosotros es un honor tenerte en la Red Argentina por Buenas Masculinidades, con esa fuerza, esas ganas, y siempre siendo tan buena compañera. Así que muchísimas gracias, Paola. Nos despedimos, ¿eh? Nos despedimos por hoy. Agradecemos la presencia de todas ustedes y de Muchas gracias. Ángelo que nos acompaña siempre. Y mandale un fuerte abrazo. No sé si querías nombrar a tu jefe y si no podés, tenerlo en Sí. lista. Ah, nombralo a tu jefe Sí, si sí, sí. podés. Bueno, yo le quiero, porque gracias a él es como una red que podemos hacer, que no hay mezquindad, porque es eso. Si tenemos funcionarios de esa índole, podemos llegar y hacer una red al doctor Gustavo Sadi, porque muchas veces por ahí me piden un taller y le cambio a él la nómina, vaya, y cuando me falta algo, de algún lado sale. Entonces es fundamental tener ese apoyo Ya lo del vamos equipo. a, ya lo incorporamos en los posibles que reciban la distinción el año que viene, ¿eh? Hay que anotar Bueno, la será. lista por las buenas masculinidades. Sí, sí, sí. Porque gracias a Muchísimas, todos. muchísimas gracias, a todas. Gracias, Paola. Chau, nos vemos el martes que viene. Chao, Hasta el martes, gracias. chao, chao.